La semana pasada te hablé acerca de cómo Dios te habla, el discernimiento de las cosas que Dios te está hablando. Y la verdad es que hay muchos ejemplos en la Biblia. Te puse un ejemplo tremendo en la vida de Gedeón. ¿Te acuerdas ahí en Jueces capítulo 6? Cómo fue progresivo, ¿no? Te hablé de que la oración es un medio donde Dios te habla, la palabra es un medio donde Dios te habla. Y te puse el ejemplo de Gedeón, ¿verdad? Que él se escondía de los madianitas, ¿no? En una cueva, y estaba él cosechando, sembrando y guardando las pocas cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que decía que los amalecitas venían y que eran innumerables? Pero Dios, como tú sabes, transforma las cosas. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Fue progresivo. Primero le mandó un profeta a Dios, ¿te acuerdas? Y luego le mandó un ángel. Y luego Dios mismo fue el que le habló. Fue algo progresivo. Entonces me impacta mucho que él, pudiendo hablar de cualquier otra cosa, se empieza a quejar con Dios, ¿verdad? Entonces hay veces que no reconocemos cuando Dios, la presencia de Dios está ahí y te está hablando y te está desafiando para hacer algo más grande de lo que crees o piensas. Y yo quiero seguir con esta línea esta mañana porque hay muchos ejemplos en la Biblia donde podemos encontrar cómo Dios puede hablarles a algunas personas de cierta forma y simplemente pues pasarlo por alto. Amén. Y quiero hablarte de muchas cosas. Quiero hablarte rápidamente acerca de Samuel. Amén. Quiero que me acompañes rápidamente, y es una historia que ya la conocemos, al libro de Samuel capítulo 1, ¿verdad? Y cómo te voy a poner ciertos cimientos de lo que te quiero platicar, ¿verdad? Y cómo dentro del cuerpo de Cristo pues hay un trigo y hay una cizaña, ¿verdad? Y muchas veces crecen juntas, pero uno se aprovecha y la otra se desecha. Uno sirve para un propósito, pero la otra no sirve para absolutamente nada, sino para ser echada en el fuego, y no sirve para nada. Sin embargo, si yo te pongo una cizaña y yo te pongo un trigo, a primera vista no sabes identificar cuál es cuál. La única forma de identificar un trigo de una cizaña es por el fruto que está dando. Es la única manera que tú puedes identificar. Y ahí en 1 de Samuel capítulo 1, en el verso 4 y 5, ¿sí? Dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte. Déjame te explico un poco. Vamos a regresarnos al 3. Dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad, ¿para qué? Para adorar y para ofrecer sacrificios a Dios, al Señor de los ejércitos, en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Déjame te pongo más o menos una idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? Como muchos de ustedes ya saben, algunos son nuevos y no conocen la Biblia, pero les platico. Todos los años venía un varón, ¿sí?, con dos esposas que él tenía. Antes se podía, ahorita ya no se puede. Esto era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que no vayas a salir corriendo, ay, mira, todavía el pastor me dio permiso. No, nada, ¿verdad? Eso era para el antiguo pacto. Amén. Venía este hombre, Elcana, así se llamaba, no que tenía muchas canas, así se llamaba este hombre. Y dice la Biblia que venía con Ana, eso viene en el verso 2. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía, ¿verdad? Te lo resumo bien rápido. Elcana venía con esas dos mujeres, venía a adorar al templo, ¿verdad? Le daba su porción para que ella diera una ofrenda en el templo a Ana y a Penina. Nada más que la diferencia es que la Penina tenía hijos y Ana no tenía. Pero Ana empieza a orar, ese día empieza a orar, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, más adelante en este mismo capítulo, ¿verdad? En el 11, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, un poquito antes de esto. Dice que en el 4, dice: cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos.
Y dice que su rival la irritaba, fíjate, ya desde ahí ya había el bullying famoso, ¿no? Y a Ana le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿verdad? Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Dios, la irritaba así, porque la cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? Y me encanta esta parte, como que el cuate tenía una autoestima muy alta, ¿va? No sé qué pensaba este tipo, ¿va? Y le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pues no sé si estaba bien bueno el pelado, ¿va? Pero pues ahí estaba, ¿va? Y él estaba diciéndole eso a su esposa, ¿va? No sé, ¿va? Algo tenía el cuate, ¿va? Como que la autoestima muy alta, no sé, igual se parecía al pastor, o quién sabe, ¿va? Pero por ahí iba, ¿no? No sé. Oye, y Ana, pues sería llorando, ¿va? Aunque el tipo le estaba diciendo: pues yo estoy bien a gusto, ¿va? Pues yo soy mejor que hijos. Pues no le hacía caso. Algo sucedía, ¿verdad? Y mi esposa nada más se me queda viendo, así que, ay, ¿qué estás diciendo, ¿va? Pero bueno, ¿sabes? Dice en el 11: e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Dice: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mira, el primer libro de Samuel es interesante porque empieza con una oración, y el segundo libro de Samuel empieza con el término de una oración. Dios te habla a través de las oraciones. Aquí vemos a una mujer, yo pienso que con una depresión muy fuerte por toda la irritación de años que le tenía la otra mujer. Y Dios estaba escuchando su oración. Y si tú sigues leyendo, ¿verdad? Ella pasa por un tiempo en el cual pues Elí la ve y le dice que si estaba ebria, ¿va? En el 13, pero Ana hablaba con su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se escuchaba, y a Elí la tuvo por ebria. ¿Quién es Elí? Elí era un sacerdote, era el encargado del templo, y él tenía 2 hijos, Ofni y Finnes, ¿verdad? Y ella solamente alcanzaba, me imagino yo que ella estaba postrada, llorando, este hombre no veía, que escuchaba nada, no decía tal vez nada, solamente balbuceaba y decía: ¿sabes qué? Estás borracha, estás ebria, está pasando algo, ¿verdad? Y ella ahí le dice, y le abre su corazón, y le dice ahí en el 16, ¿verdad? En el 15, dice, y Ana le respondió diciendo en el 15: no, Señor, yo no soy una mujer yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud, diga por favor, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. La mejor oración y la mejor comunicación que viene de tu corazón a Dios es cuando Dios a veces aprieta un poco. Te lo voy a decir otra vez. Si tú estás pasando por un tiempo donde Dios te está metiendo en un tiempo donde te aprieta un poco, es precisamente para que salga de tu corazón tu mejor oración. Así que no te quejes, porque es un tiempo de bendición. Es un tiempo donde seguramente Dios te está exprimiendo para poder sacar lo mejor de ti. ¿Sabes? Déjame te explico una cosa que no viene en la prédica. ¿Sabes dónde Jesús tuvo sus mejores oraciones? En Getsemaní. Y si tú investigas un poquito, ¿qué es la palabra Getsemaní? ¿Alguien sabe qué es Getsemaní? ¿No? Getsemaní significa la prensa donde sale el aceite de los olivos. ¿Sí me explico? Eso significa Getsemaní. Cuando tú ves, es que Jesús oraba en Getsemaní. Getsemaní es una prensa donde se apachurraba al olivo para sacar el aceite. Y como tú sabes y yo sé, el aceite es la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Es lo que te hace estar por encima de la situación,
estar por encima de tus sentimientos, es lo que nos da el carácter de Cristo, es lo que nos hace poder soltar un perdón cuando a veces la gente no lo merece. Es lo que te hace sacar tu mejor oración cuando estás en un tiempo de aflicción. Esa unción es la que hace que tú te quites ese tapón espiritual y seas receptivo a los planes, a la dirección, a lo que Dios te está diciendo y lo puedas cumplir. Ahí es donde se truena todo tu ego, tu carácter, tu yo, y le da sentido a la vida, porque entonces viene el carácter de Cristo y se posiciona en tu corazón. Así estaba esta mujer. Esta mujer anhelaba sentir ese toque de Dios para su vida. Esta mujer estaba en una depresión abrumante, y es en esa depresión donde Dios escucha su oración. Tú puedes estar leyendo de todo lo que siguió, y yo te voy a decir una cosa, un factor importante es que Dios se acuerda del tiempo de adoración que esta mujer tenía en su vida. Si tú te das cuenta, empieza el capítulo diciendo que ellos iban cada año al templo a adorar. Ellos se desplazaban físicamente de un lugar hacia Jerusalén para adorar y presentar una ofrenda a Dios. Y si tú sigues leyendo, ahí en el 19, por ejemplo, ahí mismo en el 1:19 dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová, ¿qué dice? Y Dios se acordó. ¿De qué se acordó Dios? De la oración, se acordó del pacto, se acordó en el tiempo de adoración, se acordó de lo que había en el corazón de Ana. Ana hizo un pacto con Dios. ¿Sabes? Tú puedes hacer un pacto con Dios, y Dios, estoy seguro que va a escuchar tu oración, porque Dios es un Dios de pactos. La sangre de Jesús es lo que nos abre el camino al pacto de Dios. No es tu religión, no es mi religión, es la relación a través de la sangre de Jesús la que me abre el camino para ser de bendición. ¿Sí me explico o me regreso? Dios está aquí escuchando la oración de esta mujer, y dice aquí en mi Biblia, ¿verdad?, que después Dios se acuerda de la oración, y dice aquí, ¿verdad?, en el 20: y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz su hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí. ¿Se lo pedí a quién? A Dios. Ahora ya nació, ya tiene un hijo. Te lo voy a parafrasear. Va y lo entrega a Elí. ¿Te acuerdas de Elí? ¿Quién era Elí? El sacerdote que le había dicho que estaba borracha, ¿te acuerdas? Va y se lo entrega, y el niño va creciendo, y es interesante darte cuenta, y esto lo puedes ir leyendo poco a poco. Solamente hay 2 referencias de esto que te voy a platicar en la Biblia, y una de ellas es con Samuel y la otra es con Jesús. Y dice la Biblia que el niño iba creciendo en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Hay una similitud entre Samuel y Jesús, ¿verdad? Él fue el último de los jueces de Israel, el último. Este Samuel hizo cosas tremendas. Déjame te digo un par de cosas que hizo este hombre. Él fue el último juez de Israel y fue el primer gran profeta de oficio que tuvo la nación de Israel. Levantó lugares altos donde antes se adoraban ídolos, imágenes, se ofrecían sacrificios humanos a dioses. Él quitó esos altares, implementó una vez más que el pueblo se consagrara a Dios. Él pasó, fíjate lo que te voy a decir, esto es importante. Antes era Dios el rey de Israel, era Dios, y era una teocracia, se le llama así, cuando Dios gobernaba. Pero a él, a través de su tiempo, ¿verdad?, a él le tocó hacer esa transición de una teocracia a una monarquía, ¿sí? Y en el tiempo donde estaba Samuel como profeta, como estaba como juez, ellos hicieron ese cambio, y él implementó la primera monarquía con Samuel, y después con Saúl, y después le tocó a David. Amén. Y de ahí después siguió Salomón, Manasés y demás. Entonces, lo interesante aquí es que a él le tocó ver muchas cosas, ¿verdad? La voz de Dios
fue vuelta a ser escuchada a través de este hombre, ¿verdad? Al mismo tiempo estaba otro profeta que se llamaba Natán, al mismo tiempo estaba otro profeta que se llamaba Gad, ¿verdad? Los estudiosos, los teólogos dicen que el segundo libro de Samuel fue escrito por Natán, ¿verdad? Ya no fue escrito por Samuel, solamente el primer libro, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que vienen en la palabra de Dios y que sin embargo está interesante, ¿verdad? Porque fue el primer profeta, te decía, y él organizó la primera escuela de profetas. ¿Sí? Y él a través de su ministerio hizo muchas cosas. Te voy a explicar un par de cosas para poder ir aterrizando, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Él fue un guía en Israel en el tiempo. Acuérdate que ellos estaban teniendo muchos tiempos de guerras, ¿verdad? Las invasiones eran constantes, los enemigos eran constantes, pero ya vimos que se levantaron caudillos en la fe que le empezaron a creer a Dios, y a través de esos caudillos Dios hablaba, Dios respondía a oraciones, y Dios venía y quitaba a los enemigos del pueblo de Israel. Pero ¿qué era lo que sucedía? Algo que a veces sucede también el día de hoy. Dios ya me contestó, ya salí de mi problema, excelente, fregón. Ya dejo de ir a la iglesia, ya dejo de congregarme, ya dejo de orar, ya dejo de buscar. ¿Y sabes qué pasa? Que mi tendencia natural y tu tendencia natural es hacia el mal. Amén. Eso dice en Romanos capítulo 1. ¿Y qué pasa? Si yo estoy como un carbón encendido y me acerco a otros carbones encendidos, pues mi fuego nunca se va a acabar y se va a cumplir el propósito de Dios para mi vida, que es agradable y perfecto. Pero cuando yo decido jugarle al llanero solitario y desatender las cosas y dejar de congregarme, ¿qué va a pasar con mi carbón? Quita un carbón de la lumbre, ¿qué va a pasar? ¿Sirve para algo? No, así estamos a veces. Este hombre, ¿verdad?, estaba viviendo una generación donde él estaba creciendo y estaba viendo gente como Omni y Fitness, que si tú lo revisas ahorita en el capítulo 2, te vas a dar cuenta quiénes eran estos hombres. Estos hombres eran personas que simple y sencillamente, aunque estaban, fíjate cuál es el problema, crecieron bajo el sacerdocio de su papá Elí, crecieron en un ambiente de iglesia, en un ambiente de sacerdotes, pero no se habían convertido a Dios. Dice en el capítulo 12 del verso 2, capítulo 2, verso 12, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento ¿de quién? De Dios. Ellos crecieron, ellos conocían a Dios, pero simplemente no se acercaron. El poco conocimiento que ellos tuvieron se fue enfriando, y la Biblia, y es lo más triste, la Biblia refleja que ellos no conocían a Dios. Pero Samuel tenía una influencia poderosa de parte de su padre y de parte de su madre. Este hombre tenía una influencia, ¿verdad?, de que veía a su madre llegar al templo año por año a ofrecer un sacrificio, a adorar, a ser obedientes delante de Dios, y él creció en medio de una generación que simplemente no quería saber nada de Dios, y como ejemplo están estos dos hombres con los cuales él vivía y se relacionaba. Sin embargo, su corazón era diferente. En el 2:17, fíjate lo que dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿De cuáles está hablando? De estos dos muchachos, ¿sí? De Omni y Fines, ¿verdad? Porque los hombres, ¿qué dice? Menospreciaban las ofrendas de Dios. Sin embargo, este hombre era diferente, y refleja mucho, ¿verdad?, refleja mucho el corazón que había en estos muchachos, porque al menospreciar las ofrendas, al menospreciar las cosas de Dios, su corazón simplemente se iba separando. Pero fíjate lo interesante, y por eso te puse el ejemplo del trigo y la cizaña, porque tú puedes estar en la iglesia y simplemente estar desatendido de las cosas de Dios. ¿Sí? En el libro de Mateo, Jesús habló acerca de la cizaña y el trigo, que pueden crecer juntos. Sin embargo, uno sirve para un propósito y el otro no. Aquí es lo mismo.
Estamos hablando de que él iba creciendo, tenía ejemplos, y sin embargo él decide no seguirlos. En el 18 dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. ¿Sí? Esto es bien importante. El efod de lino significa, ¿verdad?, que son las acciones justas de los santos. Eso viene en Apocalipsis. ¿Por qué te hablo de esto? Porque la verdad, para serte bien sincero, tú puedes crecer con un buen ejemplo y seguirlo, y con un mal ejemplo y simplemente decidir en tu corazón no hacer eso. ¿Sí me explico? Y no dejarte contaminar. Esto es básico que tú en el Evangelio como cristiano lo reconozcas y aprendas, ¿verdad? Porque la verdad, francamente, en la iglesia hay de todo. En la iglesia hay de todo. Decía un amigo por ahí, ¿verdad? La iglesia está lleno de pecadores. Y es cierto. ¿Sí me explico? Si tú no te consideras pecador, entonces estás por encima del sacrificio de Jesús. En la iglesia está lleno de pecadores, sí, pero que han sido redimidos por la sangre, limpiados, corregidos, instruidos en justicia y ser un canal de bendición para mucha gente. Pero ¿cómo te consideras? ¿Cómo Dios te habla? Y que cuando Dios te habla, ¿qué es lo que haces con eso que Dios te habla? ¿Verdad? Es tremendo esto que te estoy platicando. En este caso, Samuel empezó a servir a Dios desde niño, ¿verdad? Y sabes, cuando uno aprende desde niño la palabra, como fue mi caso, yo sé que Dios te libra de muchas broncas. Nosotros tenemos generaciones ahí atrás de niños, y tú eres responsable, al igual que yo, de dar un buen ejemplo. Y soy honesto con esto. Si no das un buen ejemplo, se puede perder la siguiente generación. Ayer estuvimos orando para que la siguiente generación sea una generación todavía 1000 veces más bendecida que la nuestra. Eso viene en la palabra. Si tú lees Éxodo 20, habla también de las bendiciones y de las maldiciones. Deuteronomio 28 habla de las bendiciones y de las maldiciones. Y dice que estas bendiciones te van a seguir. No las puedes parar, no las puedes detener, porque te siguen. Pero ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es la situación en realidad con esto? Fíjate lo que dice Mateo 22:37. Acompáñame rápidamente. Mateo 22, capítulo 22, verso 37. ¿Sí? ¿Qué tan sensible eres tú para cuando escuchas la palabra, cuando escuchas la Biblia, cuando Dios te habla, cuando la lees, y qué dices? ¿Lo sigo o no lo sigo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me sujeto o no me sujeto a lo que me están diciendo? ¿O simplemente me hago el loco y pretendo que no pasa nada? Dios habla. Fíjate lo que dice aquí. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quieres hacer bien? Oye, yo quiero obedecer la Biblia. Haz estas dos cosas. Y Jesús te dice que ahí está todo, ahí depende todo. Si yo vengo a la iglesia pero no tengo una consagración real a Cristo, no tengo nada. ¿Y qué es una consagración? Es vengo, escucho y pongo en práctica. Así como los soldados: Señor, sí Señor, punto. Eso es mi parte, eso es lo que a mí me toca. Lo demás se lo dejo a Dios. Yo hago lo que es posible para mí y le dejo a lo imposible a Dios. Eso es fe. Eso es fe, ¿verdad? Es tener una consagración, es tener una vida rendida, completamente entregada al Señor, ¿verdad? Y sabes una cosa, te voy a explicar algo que tal vez no te va a gustar, pero tal vez te va a caer el 20. No porque no digas: ay, pues me quiero consagrar, y te consagres. Eso no significa que tus problemas se van a quitar. Eso no significa que no vas a tener problemas. Lo que significa, y te lo quiero dejar bien asentado, es que Dios te da la fuerza para salir adelante de esas broncas. Dios te da la fuerza para soltar un perdón aún en medio de la situación que a veces uno no quiere. Dios te da la fuerza para cambiar tu forma de pensar, agarrar la fe y agarrarte de ese carrito de fe para ir y avanzar, aún y cuando no tienes fuerzas. Eso es fe.
en movimiento. ¿Sí? ¿Sabes? Cuando tú tienes una vida consagrada a Dios, déjame te explico algo. Los demonios van a tentar a esa persona más. Se escucha feo, ¿ah? Pero estás en medio de una guerra por tu alma. Te lo voy a poner bien claro. Si tú hoy murieras, ¿a dónde te irías? La Biblia dice en Apocalipsis, por cuanto no fuiste ni caliente ni frío, si no eres tibio te voy a vomitar de mi boca, dice la Biblia en Apocalipsis. Si tú hoy murieras, ahorita, pum, te estás muriendo, francamente, ¿a dónde irías? ¿Estarías con el Señor? ¿Tienes ese carácter, ese aplomo de decir, ¿sabes qué? Yo estoy listo. ¿O tienes dudas? Bueno, esa es lo que te va a llevar a que te consagres y que permitas que Dios haga algo en tu vida que tal vez nunca lo has podido hacer. Ahí te va otra. Aprender a morir a uno mismo. Eso es interesante. Es interesante. Ahí mismo en Mateo 10, fíjate lo que dice Jesús. En Mateo 10, Jesús está diciendo precisamente, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¡Qué fuerte! El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Señores, les voy a decir algo. Francamente, el mundo trata de jalarte. El mundo trata todo el tiempo de usar artimañas. El diablo no es creativo. El diablo usa lo que siempre ha usado para tratar de jalarte. Y déjame te explico una cosa. La tentación que el diablo te pone tiene dos características. Una es el deseo por algo que es prohibido. Y la segunda característica, cuando el diablo te tienta, ¿sí?, es una necesidad. Cuando tú tienes necesidad de algo, el diablo viene y te la pone en bandeja de plata. Te lo voy a decir otra vez. La tentación tiene dos características. Una es la necesidad y la otra, ¿cuál dije que era? El deseo. El deseo. Cuando hay un deseo en tu corazón por algo que tú sabes que tal vez no está correcto delante de Dios, viene el diablo y te lo pinta bien bonito. Cuando tú estás escuchando la voz de Dios atentamente, sabes identificar, lo hueles, lo percibes, hay algo, hay gato encerrado aquí, y te alejas. Pero cuando tu corazón está alejado de Dios y de las cosas que a Él le agradan, tú vas, ¡pum! Ya que te metiste, ay, ¿ahora cómo me salgo? ¿Sí? Déjame te voy a decir algo. Hay gente que se le hace fácil, por ejemplo, agarrar a una muchacha y andar por ahí. Y por ahí dicen, ojo que no ve, corazón que no siente, amén. ¿Verdad que sí? Pero el pecado ya lo hiciste. Ya lastimaste el corazón de tu esposa desde el momento que cometiste, aunque no lo vea, pero tú ya, en el ámbito espiritual, el demonio viene, ya lo hizo, y viene y pum, le pega una tentación a tu esposa también. Porque hay un deseo que nació acá, y el deseo trae muerte a través del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Esas son las buenas noticias. Para deshacer las obras del diablo. Sí, para esto viene Cristo. Cristo viene, te da una limpiada, te da una removida de pensamiento, pone su Santo Espíritu, te sella con su Espíritu, te limpia y te da una nueva vida. Ese es el trabajo de Jesús, amén. ¿Sí o no? ¿Sí? Los veo dormidos todavía. ¿Sabe? Hay gente que obedece y hay gente que quiere agradar. ¿Qué será más importante? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Obedecer es más importante que agradar. ¿Sí? Obedecer es más importante que agradar.
estar bajo la cobertura, rendir cuentas a alguien es mejor que simplemente andar como llanero solitario. ¿Se acuerda del ejemplo del carbón? Cuando usted escucha la voz de Dios y empieza a obedecer a los pastores, usted va a recibir bendición. Yo con muchos de ustedes he tenido la oportunidad de platicar y dar un buen consejo. Algunos lo han escuchado y han visto resultados, han visto bendición. Habrá otros que no y siguen igual. ¿Por qué? No porque seamos wow, sino simplemente porque a veces oramos un buen tiempo por ti. Y cuando tú vienes, a veces Dios ya nos ha puesto una palabra que darte. Pero si tú no lo obedeces, pues ¿quién es el que se lleva el daño? Pues el que no obedece. Tal vez tú puedes tratar de agradarnos, pero si no obedeces es lo mismo. Y esto no creas que me lo saco de la manga, esto es bíblico, perdón. Vamos a Hebreos 13, fíjate lo que dice aquí en Hebreos 13. Esto es una forma en la cual Dios también te habla, ¿verdad? En Hebreos capítulo 13, en el verso 7. ¿Sí? Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esa es una forma en que Dios también te puede hablar, ¿sí? Y créeme, hay bendición, hay bendición. Acompáñame a 1 de Tesalonicenses. Te voy a traer un poquito por la Biblia, ¿verdad? 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el verso 12. Fíjate lo que dice aquí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. ¿Y qué dice? Si yo te pregunto, ¿qué significa la palabra amonestar? ¿Qué te imaginas que sea? Es una llamada de atención por algo que vimos que tal vez no era correcto. ¿Sí? Jorge, tú jugaste mucho fútbol, te sacaban la amarilla, ¿verdad? ¿Pero por qué te la sacaban? Porque hiciste algún foul, ¿verdad? El árbitro está ¿para qué? Para cuidar a todos y para manejar un orden, amén, para que todo se desarrolle. Tú fuiste director ahí de la Jaiba Brava, compadre. Entonces, estoy hablando de cosas correctas, amén. Estoy hablando de que cuando tú escuches la voz de Dios, puede ser a través de una oración, puede ser a través de un tiempo de adoración, puede ser a través de una enseñanza o simplemente de una amonestación, como es el caso de lo que estábamos viendo ahorita. ¿Sí? Pero muy importante, no nada más es venir y poner una cara bonita, no, es obedecer. Obedecer trae bendición. Obedecer abre el camino para que Dios traiga su bendición. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Él malgastó, hizo lo que quiso y de repente le cayó la revelación y dijo: ¿sabes qué? Yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que dice Lucas. Amén. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que la había regado. Pero él dice, y volviendo en sí, reconoció y se le fue abierto el cielo. Amén. Quiero que tú te pongas a analizar. ¿Por qué tal vez Dios me está llevando de esta manera? ¿Sí? Tal vez hay cosas en tu vida que tal vez Dios tiene que ir limpiando a través de la palabra y poniéndola por obra para que entonces el cielo se te abra. No lo sé, considéralo. Hay cosas interesantes. Acompáñame a Salmos 1, del 1 al 3. Otra de las formas en que Dios te habla también. ¿Están siendo bendecidos o estoy hablando yo solo nada más para mí? Sí está pegando el mensaje, porque los veo muy serios o muy callados, no sé, de repente digo, no, parece que lo estoy regañando, pero no te estoy regañando. No, yo creo que les voy a contar un chiste, yo creo, para que se ríen. Mantenerse en la palabra trae bendición. Salmos capítulo 1, me encanta. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
tiempo futuro, tú haces una cosa y viene una consecuencia positiva. Y será. Una cosa te lleva a la otra. Una cosa, si tú no la haces, no te vas a llenar de lo que sigue. Y dice la Biblia, ¿verdad? Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Me encanta esta palabra porque no es antes ni es después. Es en el tiempo de Dios. Mi corazón tiene que deleitarse en la palabra, estar pegado a la palabra. Cuando hay un deleite en la palabra, entonces Dios dice que la consecuencia de pasar tiempo, de adorar, de ser ministrado por la palabra, recibirla y puesta por obra, entonces dice que yo voy a ser prosperado y que voy a dar un fruto, no antes ni después, sino en el tiempo de Dios. Y dice que su hoja no cae. Eso me habla de permanencia. Ahí mira, yo conozco empresarios tremendos que empezaron y wow, súper bien y todo, se alejan del Espíritu Santo, se alejan de Dios y su fruto no permanece, su empresa de repente se cae. ¿Por qué? Porque se alejan de su delicia, se alejan de estarse deleitando de la presencia. Y sabes una cosa, cuando tú te alejas, tú quedas expuesto a demonios, tú quedas expuesto a la frialdad, tú quedas expuesto a tu carne, y en ese momento toman ventaja los demonios y te hacen garras. Porque déjame te explico una cosa, el sello del Espíritu Santo no se aleja aunque tú sí te alejes. Y el diablo viene y toma ventaja. Jesús decía que cuando una persona es liberada y queda su casa limpia, ¿verdad? Dice que luego el diablo viene porque la encuentra vacía. La encuentra vacía y dice que va ese demonio y agarra otros 7 demonios peores que él y entran otra vez en la vida de este hombre y su último estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque la casa no se puede quedar vacía. Tu casa tiene que estar llena de la unción, del Espíritu Santo, del fuego de Dios. Meterte al Dios de la Biblia, al Dios que adoramos, que cambia vidas, que cambia corazones, que limpia. Sí, tu casa no debe permanecer vacía, tienes que llenarla. Si yo agarro un que está allá y lo pongo aquí, aunque no le eche agua, está lleno de algo. Esa es una ley de la física, está lleno de oxígeno. Nunca va a estar vacío nada. O te llenas de Dios, o te llenas del mundo, o te llenas de ti, o te llenas de las cosas del diablo. La pregunta aquí es: ¿de qué te quieres llenar? Porque tú me puedes decir, de Dios, hermano, sí, ¿y luego? Y la pregunta es, ¿y luego? ¿Qué me puedes demostrar a mí para decir, sí se está llenando de Dios? ¿Sí me explico? Una oracioncita en la mañana, te lo digo sinceramente, no sirve para absolutamente nada. Se escucha muy feo lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Pero es la verdad. Ahorita vamos en el día 17 del ayuno de 21 días que queremos. Yo no te voy a decir, levanta la mano si tú estás ayunando. Pero ¿sabes? Yo he visto cambios en mi vida, en mi carácter, en mi relación con mi esposa, y estoy pagando un precio. Estoy pagando un precio. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo no soy muy bueno para ayunar, pues yo tampoco. Pero estoy haciéndolo, estoy intentándolo, y Dios me está apoyando, Dios está fortaleciendo esas áreas flacas que yo tengo, amén. Entonces, a eso voy con esto. Se tiene que pagar un precio. No puedes tú decir, lo quiero hacer, pero no estar manteniéndose en la palabra. Ahora, te voy a dar un buen consejo. Acompáñame a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, por favor, en el verso 10. Esto es algo muy conocido, ¿verdad? Pero Dios te habla, y cuando Dios te habla, inmediatamente tienes que ponerte esa armadura que dice la Biblia. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor
y en el poder de su fuerza. Te voy a explicar algo, no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, es la fuerza de Dios sobre tu vida la que va a hacer que tú hagas proezas para el reino, la que va a hacer que tú obedezcas la palabra sin que te cueste a ti esfuerzo, porque no es en tus propias fuerzas, porque si no, no podríamos hacer nada. ¿Sí? Y a veces se nos olvida, a veces leemos la palabra, pero se nos olvida esto, y son cosas muy básicas. Es Dios el que nos da la fuerza. Y una vez, para que permanezcas, tienes que usar toda esta armadura. ¿Por qué? Dice la Biblia en el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, ¿de qué? De maldad en las regiones celestes. Los demonios andan en el ambiente. Los demonios son como los perros. Se va a escuchar mal, pero son como los perros. Huelen el miedo, te huelen. Cuando tú andas mal, te huelen y te siguen y te hacen caer. Pero si tú te pones esta armadura, si tú escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, que te habla, que te da una palabra de ánimo, entonces vas a poder resistir en el día malo. Y dice 13, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Déjame, te voy a explicar una gran revelación. Vas a ser tentado. Vas a ser tentado. No te escapas de ser tentado. No te escapas de voltear a ver cosas que no debes de voltear a ver. Pero aquí dice la Biblia, ¿verdad?, que si tú agarras esta armadura, tú vas a estar firme habiendo acabado todo. 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy la verdad, el camino y la vida. Te agarras de Cristo y caminas y avanzas. Te sueltas de Cristo, te caes para abajo. ¿Tienes miedo? Pedro, ¿por qué dudaste? Le dice Cristo cuando estaba caminando junto a él en la barca. Es que tuve miedo, Señor. Por eso te hundiste. El miedo, señores, nos aleja del propósito. El qué dirán nos aleja del propósito de Dios para nuestra vida. Si tú revisas esa parte de la Biblia donde Pedro camina sobre el agua, si tú revisas, ahí viene una partecita bien chiquitita. Y dice que Pedro, puesto los ojos en Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús, salió de la barca y caminó. Pero si tú lees ahí con cuidado, dice, pero viendo los vientos fuertes, se distrajo y se cayó. Que no te pase eso. Aquí dice un secreto muy interesante en la palabra. Estad pues firmes en el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo dice, y esto es muy importante, esto vale mucho la pena leer, 16, y sobre todo, toma el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, cuidando, checando, poniendo atención en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hebreos 11, y con esto termino. Hebreos capítulo 11, 32. Fíjate lo que dice Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. ¿Que por qué? ¿Que por qué? ¿Que por qué?
Por la fe, por la fe, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe, no vieron el problema, tuvieron la fe. Todos estos hombres tienen una cosa en común y se llama fe. Dios los utilizó. Ellos no vieron, es que este problema es diferente. Para esto sí Dios me ayuda, pero para esto no. No, todos tuvieron algo en común. Se llamaba fe. Todos escucharon la voz de Dios porque estaban pegados, estaban conectados con el Espíritu de Dios y tuvieron fe. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué tan sensible eres para escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios? No para agradar al pastor. Me gusta que me agrade la gente, pero eso honestamente, si yo lo comparo, eso no es importante, es relevante. ¿Sí? No es relevante. A mí lo que me interesa es que tú obedezcas, para que tú desarrolles una fe genuina, no una fe fingida, no una fe de domingo a domingo. Eso no sirve para absolutamente nada. A mí no me interesa que tú nada más, Señor, gracias porque me levanté y te vayas a trabajar. Eso no sirve de nada. Si tú estás ayunando, pero no oras y no lees la palabra, aunque sea por ratos, perdóname que te lo diga, te estás mal pasando solamente, no sirve para absolutamente nada. Pero si tú te pones y tú dices, ¿sabes qué? Me voy a meter al baño 3 minutos y te pones a leer un salmo y Señor, gracias por esto, gracias porque estás trayendo gente a la célula, gracias por tu misericordia, gracias porque estás abriendo canales de bendición en la iglesia, gracias porque puedo bendecir a mis pastores, gracias por la autoridad que yo tengo por encima, y empiezas a orar, hay un denuedo, entonces tú vas a ver una manifestación poderosa que tal vez antes no veías. Y vas a comenzar una relación con Dios que tal vez antes no tenías. Puedes tener mucha religión, puedes llenarte de religión todo el tiempo, pero no tener una relación que realmente te va a llevar al cielo. Mi Biblia y tu Biblia dice que el único camino se llama Jesucristo, no se llama religión. Hay muchas religiones, es más, todas las religiones hablan de Dios, todas. Pero el único camino se llama Jesús. Amén. Escucha la voz de Dios. Sé franco contigo. ¿Sabes qué? Pues hay que mantenerse en comunión con el Espíritu Santo. Hay que mantenerse en comunión con personas que también, igual que tú, están buscando del Espíritu Santo. Fíjate aquí mismo en el verso 24, de aquí mismo de Hebreos 11. Fíjate lo que dice. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales ¿de qué? Del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Señores, es importante, yo te estoy hablando de algo importante, verdaderamente importante. Te preguntaba hace rato, si hoy tú murieras, ¿a dónde vas? Hay un galardón delante de ti. ¿Sí? Hay un galardón puesto por Dios delante de ti. ¿Sí? Va a haber una cena. Y yo quiero estar en esa cena, es la cena del Cordero. Ahí está en Apocalipsis 19:8. Vamos a verlo. Apocalipsis 19:8. Y a ella, la iglesia, es más, mira, vamos a escucharlo un poquito más arriba, desde el 6. No, en el 5, más grueso todavía lo que te voy a decir. Fíjate lo que te voy a decir. 19:5, Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis. Fíjate lo que dice, así pequeños como grandes. Déjame te explico una cosa. No porque, fíjate lo que te voy a decir, y es triste lo que te voy a decir, y es tremendo. Ahí dice pequeños, ¿verdad? ¿Qué entiendes por pequeños? Niños. Hay niños que tal vez van a ir al infierno, porque no
tienen una relación con Dios. Hay niños que tienen una relación con Dios y van a estar ahí. Grandes y pequeños. ¿Sabes? Te voy a explicar algo. Y pues digo, ¿por qué es triste esto? Yo el mes pasado estuve con los niños cuando estaban ellos ahí en el desayuno. Y les puse un juego, una dinámica. Y les aventaba una pelota y me tenían que decir o un versículo o una historia de la Biblia. Y hubo niños que no me supieron decir absolutamente nada. Nada. Digo, dime alguna historia. Mira, había ahí hay figuritas y todo. La historia de Jonás y la ballena, no sé. Nada. Cero. Y me dio tristeza porque lo que tus hijos están recibiendo ahorita es una enseñanza. Pero te voy a decir algo, si tú no se la recalcas entre semanas, si tú no le das un buen ejemplo, si tú no te sientas con tus hijos y les enseñas, pues no van a saber. Y no van a saber. Y vamos a tener una generación con muy poco conocimiento bíblico. Déjame te sigo leyendo, ¿verdad? Y dice aquí en el 19, en el verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. La esposa eres tú y soy yo. La esposa de Jesús es la iglesia, y a ella, a ti y a mí, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. ¿Te acuerdas cómo ministraba Samuel? Con lino fino, con un efod de lino fino. Si yo te pregunto, ¿cómo te vistes tú hoy? ¿Qué me dirías? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Hacia dónde quieres llegar con esto? Amén. ¿Dios te ha hablado? ¿Y qué tanto has obedecido? Pónganse de pie. Suri, ¿me acompañas con el piano? Yo te invito esta tarde. Si hay áreas en tu vida que tú dices que, pastor, pues sí les regalo. La verdad es que Dios me ha hablado y no he puesto por obra cosas. No he decidido obedecer. No he decidido sujetarme. No he decidido estar en paz con Dios. Pastor, yo quiero ir a esa boda. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser una de esas personas que dice aquí, así como pequeños y grandes. Yo quiero que mis hijos también estén ahí delante de la presencia de Dios un día. Yo quiero verle a los ojos y no sentirme incomodado, no sentirme avergonzado. Yo quiero ver mis manos ese día y no sentir que mis manos no hicieron nada por el reino. Yo quiero ver ese día mis manos y quiero darme cuenta que estas manos sirvieron a mi comunidad, que estas manos sirvieron con mis dones y talentos a tu reino. Señor, yo te pido. Agua Viva Internacional.